Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. En este día, la píldora que sana el alma les trae una hermosa palabra en la cual estaremos desarrollando un tema bastante interesante. En la palabra de Dios estaremos viendo que en este tiempo los predicadores que ya sea dentro de una iglesia o fuera de una iglesia, dan la palabra de Dios, tienen que saber que siempre es la misma de ayer y de ahora. Y ahora estaremos viendo qué es lo que Dios nos dice en su palabra en este día. Y estaremos leyendo la palabra de Dios en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 2. Y la palabra de Dios nos dice, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mire qué lindo, hermano, lo que el Señor nos manda en su palabra a hacer ahora en ese tiempo. Así como lo hizo en el tiempo antiguo, en este mismo tiempo también el Señor nos manda a que demos, dice, su palabra, a que hablemos, que instruyamos, que insistamos, hermanos, en el tiempo correcto o afuera de tiempo, no importa, pero en todo tiempo debemos de predicar la palabra de nuestro Señor, dar una exhortación, dice aquí, miren, hermano, de la palabra, que exhortemos, dice, con toda paciencia, dice, y con la doctrina, con doctrina sana, con palabra verdadera de nuestro Señor, conforme a las Escrituras, no con nuestras palabras, ¿verdad? Usted va a venir a dar una palabra de parte de Dios, ¿verdad? No a dar una palabra suya, no un consejo suyo, no un consejo humano. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que tiene que venir, dice, a reprender. Pero conforme la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Dando el contexto, ¿verdad? Bíblico, diciendo, así como ahora nosotros, ¿verdad? Lo hacemos, dando la instrucción en qué libro, quién lo dijo, quién lo escribió, por qué, ¿verdad? Y a qué, cuál es el motivo, que el por qué el Señor quiere que nosotros, ¿verdad? Lo entendamos. ¿Y qué es lo que Él quiere que nosotros tal vez cambiemos de nuestra vida? ¿Que por qué Él lo está haciendo ahora en este tiempo? Porque debemos entender, como dice aquí, ¿verdad? En tiempos finales, en tiempo de alegría, en tiempo de escasez, en tiempo de tristeza, en todo tiempo. Debemos de venir y predicar la palabra del Señor. No importa que no le quieran escuchar, hermano. No importa que la gente haga a un lado su palabra, ya sea que la dé usted personalmente, ya sea que la dé en la calle, a una persona que usted ni siquiera conozca y de repente a usted le dice, el Señor le bendiga, mire, Cristo le ama, le traigo una palabra de parte de Él, que le busque ahora que todavía es tiempo. Cristo está esperando, ¿verdad? Que usted le entregue su vida a Él, que venga a sus pies, que quiere darle una nueva razón de vivir. Y a veces la gente no quieren, hermanos, no quieren entender esa palabra, no quieren aceptar ese mensaje de parte de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Le dicen, no tengo tiempo, no quiero oír nada, voy precisa, o no, yo no creo en eso. Hay personas que dicen eso, hermanos, que no creen, o dicen de que no, yo tengo mi propia creencia, yo vengo y yo hablo con Dios. Le dan tantas excusas, hermano. De repente usted siente que su trabajo es en vano, de repente usted empieza a sentirse como desanimado, en un momento usted llega a creer que lo que usted está haciendo no tiene ningún sentido, ninguna aprobación quizás de parte de Dios, pero nosotros sabemos quién nos ha enviado, por qué nos ha enviado, a qué tiempo nos ha enviado y a quiénes nos ha enviado a dar la palabra de Dios, a dar su palabra. Porque hermanos, aunque nosotros nos sintamos muchas veces cansados, de en un momento abatidos, ¿verdad? Porque miren, cuando nosotros queremos dar una palabra que viene de parte del Señor y no es aceptada, no es tomada por las personas,
entonces uno siente un dolor en su corazón, hermano. Uno siente como que está nadando contra corriente, como que, Dios mío, dice Señor, pero si yo sé de que tú me has dado esta palabra y me la has dado para esa persona, o me la has dado para la congregación, o me la has dado para que yo la diga, ¿verdad? Fuera de la congregación. Y la gente tiene duro su corazón, la gente no quiere oírla, no la quiere aceptar. Y entonces uno viene y le pregunta al Señor, pero, o sea, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo incorrecto? Porque uno no mira ese fruto, ese cambio, esa aceptación. Uno quisiera, ¿verdad? Que cuando uno da una palabra, la gente la tome, la gente se sienta con gozo, tenga una esperanza en su corazón y diga, wow, tengo que aceptar a Cristo. De verdad de que Cristo me está llamando. Tengo que cambiar esto en mi vida. Debo de dejar los celos, debo de dejar las contiendas, debo de dejar el enojo con mi familia, con mi esposo, con mis hijos. Debo de enojarme menos en mi trabajo. Debo de ser más paciente. Debo de ser más sumisa. Y bueno, y entonces uno empieza a querer aceptar esa palabra, pero en este tiempo no, hermano. En este tiempo la mayoría de personas le dicen no tengo tiempo, tengo 2, 3 trabajos, estoy bien saturada, no tengo tiempo de ir a la iglesia, no tengo tiempo ni de escucharla. Mire el tiempo, a mí me lo han dicho, el tiempo que yo estoy aquí hablando con usted, estoy perdiéndolo porque tengo tanta cosa que hacer y estoy atrasada. Hermanos, y a veces da una lástima. Y a veces usted invita a una persona a la iglesia y usted le dice, la invito a la iglesia, vamos, ¿verdad? Escuche la palabra. Y le dicen, no, tengo cosas que hacer ahora, tengo un appointment, tengo un compromiso, no tengo tiempo, no, yo voy a ir a la otra, ¿verdad? Iglesia. Entonces, y uno mira ese desencanto, pero no es a mí que me lo hacen. No es mi palabra la que rechazan, porque yo solamente expreso lo que Dios me ha mandado a dar, pero es a Dios mismo a quien le dan la espalda, a quien rechazan, a quien no quieren escuchar, a quien no quieren conocer, a quien le dicen no tengo tiempo para ti. No es a mí. No es al pastor, no es a la iglesia, no es a los hermanos que no quieran conocer, es a Cristo Jesús, a quien no quieren llegar a sus pies. ¿Por qué? Porque no quieren dejar su vida, toda aquella vida de pecado, no quieren dejar atrás toda aquella vanidad, todo los vicios. Entonces se sienten tan arraigados al pecado, tan arraigados al mundo, que prefieren mejor dejar a Cristo Jesús, que les brinda una oportunidad de vida eterna, que les brinda una oportunidad de una vida con salud, con gozo, con felicidad. Eh, no importa, mire, no es que no va a tener problemas, hermano, porque usted está viviendo todavía aquí y el enemigo, Satanás, el diablo, está siempre detrás de usted queriéndolo mortificar y acechar, desanimar, de darle depresión, ponerle todos los obstáculos para que usted le sirva a Cristo. Pero ¿qué es lo que va a pasar? No importando todas aquellas acechanzas del enemigo, el Señor va a estar ahí siempre supliéndola, dándole fortaleza. Entonces no debemos desanimarnos aunque no nos quieran escuchar, hermanos, aunque no quieran tomar en cuenta su palabra en tiempo o fuera de tiempo, como dice aquí, que no quieran escuchar su exhortación, que no quieran tomarla en cuenta. En ningún aspecto, no importa. Usted dé la palabra, usted exhorte, usted reprenda, usted hable. Hable con paciencia, ¿verdad? No desesperándose, porque muchas veces nos desesperamos porque queremos que la gente entienda, pero no es así, dice la palabra de Dios. Tenemos que hacerlo con paciencia. Un día el Señor va a mandar su Espíritu Santo y les va a hacer entender, y esperemos que sea aún a tiempo, a tiempo, porque el tiempo se acaba, hermanos, y no queremos entenderlo. Pero bien, hermanos, veamos ahora, ¿verdad? La otra
el otro capítulo, ¿verdad? Y lo vamos a ver en el libro de Ezequiel, en el capítulo 3, en el versículo 17 y 18. Y la palabra de Dios dice, Dios le dijo a su profeta Ezequiel, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestes, el impío morirá, dice, por su maldad, pero su sangre derramaré de tu mano. Mire qué tremendo, hermano. Esta palabra, mire, está bien fuerte, bien tremenda. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice en su palabra que Él nos mandará, dice, como atalayas, como vigilantes, porque nosotros debemos de estar vigilando, estar atentos. En aquel tiempo los atalayas, ¿verdad? Se mantenían en los muros, ¿verdad? Vigilando, acechando, y cuando venía el ejército contrario o venían a atacarlos, el atalaya que estaba vigilando inmediatamente avisaba, ¿verdad? Vienen a atacarnos, viene el ejército contrario, ¿verdad? Y entonces se preparaba el pueblo, se preparaba el otro ejército y empezaba, ¿verdad? Y todo eso a esperarlos para combatir y que no los agarraran, ¿verdad? Infragantes, ¿verdad? Y así poder tener una guerra o una batalla, pues, ¿verdad? Justa a los dos bandos ahí. Pero que lo que pasa, hermanos, ahora en este tiempo nosotros somos los atalaya, nosotros debemos de estar vigilantes, nosotros debemos de estar en los tiempos de Dios, vigilando todos aquellos propósitos de Dios en las vidas, no solamente en mi vida, en la vida de todos aquellos que nos rodean. Entonces, en nuestra familia principalmente, en nuestros hijos, porque mire, de nada sirve, hermano, que yo quiera salvar a todos mis hermanos, a todos mis conocidos, a todos mis amigos, cuando yo no puedo salvar, hermanos, a mi familia, cuando mi familia no me quiere escuchar, mire qué tremendo, cuando mi familia me da la espalda, mis hijos, mis hermanos, mi madre, mi padre, mis tíos, y entonces digo yo, ¿cómo voy a ir a las naciones a querer salvar a otras almas cuando mi casa no quiere escuchar la palabra de Dios? Pero como dice el Señor aquí en su palabra, exhorta, reprende, da la palabra, no te canses, porque si ellos a mí no me escuchan, entonces no es a mí a quien ellos desprecian, no es a mí a quien ellos rechazan, es la palabra de nuestro Señor. Es a Dios mismo quienes rechazan en su corazón. Pero bien, hermanos, mire qué tremendo, como dice aquí, ¿verdad? La palabra de Dios, que si yo también no predico lo que el Señor me ha mandado a hablarles, que si yo no les digo, hermano, Cristo viene pronto, Él está a las puertas. Si usted no se arrepiente, si usted no cambia de vida, si usted no cambia toda aquella ideología barata que tenemos del mundo, si usted no se somete a la voluntad de Dios, si usted no se quita de idolatría, si no se quita de pecado, de perversión sexual, del alcoholismo, de las drogas, de iniquidad, entonces, si yo no digo eso, porque a eso me ha mandado el Señor, a hablar, bueno, de las buenas nuevas, pero a reprender el pecado, a hablar del pecado como se debe de llamar pecado. El pecado no se le puede envolver en un papelito de regalo para que se vea bonito, no, hermano, y adornarlo, no, hermano. El pecado hay que llamarle por su nombre, pecado. Sea grande o pequeño, dice la palabra de Dios que es pecado. Si así como un hombre, dice la palabra de Dios, mata, lo mismo es dar una mala mirada. Es el mismo pecado, mire qué tremendo. Y nosotros llamamos, ¿verdad? Pecador aquel que ha asesinado, aquella que ha abortado, aquel de que ha, digamos, hecho alguna situación, una violación o algo. A eso le llamamos nosotros crímenes grandes y le llamamos pecados grandes que nosotros no hemos cometido. Pero yo hablo de alguien, miro a alguien mal, yo ya pequé porque de acá, mire, sale.
ese pensamiento, sale esa maquinación mala contra otra persona y es como que yo hubiera deseado ya matarlo y es como que yo lo hubiera hecho. Mire, entonces ni lo he tal vez culminado ese pensamiento, pero ya el Señor lo llama pecado y es el mismo grado de un asesino. Mire qué tremendo. Debemos de tener mucho cuidado y todas estas cosas son las que no queremos dejar. Porque así como yo le digo, tenía un carácter fuerte y luchaba, ¿verdad?, contra todo eso, pero el Señor me está, mire, ayudando y me ha procesado, hermanos, me ha dado, como dicen, contra los dientes, ¿verdad?, ahí en el pavimento, mire, y me ha hecho sentir. Me ha dicho, o te vas a rebajar, o te vas a componer, o qué vas a hacer. Mira. Pero sigo todavía en proceso, seguimos luchando, no estoy levitando porque no soy un 100%, ¿verdad? Santa tampoco, hermanos. No nos vamos a engañar porque no vamos a tapar el sol con un dedo. Pero estamos en la lucha, estamos buscándole, estamos pidiéndole misericordia, estamos pidiéndole que nos revista de santidad, de que nos ayude a llevar su palabra, ¿verdad? Como Él quiere que la llevemos, como es su misericordia en nuestras vidas, que nos enseñe a entender su palabra, todos aquellos preceptos que Él quiere que nosotros hagamos en nuestras vidas. Pero sin la misericordia de Él, sin la ayuda del Espíritu Santo, nosotros solos no lo podemos hacer porque nosotros no tenemos la voluntad. No tenemos esa voluntad fuerte, firme, decidida en hacer la voluntad de Dios, sino tenemos siempre que pedirle la guía al Espíritu Santo para que Él nos ayude, para que Él nos vaya cambiando, nos vaya transformando, nos vaya llevando en el camino que debemos llevar. Pero sin la ayuda del Espíritu Santo, en la oración principalmente, encaminándonos en la oración y acostumbrándonos en su palabra, no podemos llegar a nada, porque cuántas veces nosotros le decimos, pero Señor, mira, ve, dame esto, ayúdame, ¿verdad? ¿Y por qué que yo esto? No, hermano, pero no le buscamos en oración, no le buscamos en su palabra, no nos sometemos a Él, no ayunamos, no matamos nuestra carne. ¿Cómo? Dígame, ¿cómo vamos a ir avanzando? No podemos. Es engañarnos nosotros mismos, porque a Dios no lo engañamos. Es engañarnos a nosotros mismos y tal vez a la gente. Pero a Dios, hermanos, a Él nunca lo vamos a engañar. Porque Él conoce nuestro corazón, lo más profundo de nuestro corazón, lo más profundo de nuestros pensamientos, hermano. Hasta el más mínimo pensamiento que no ha salido de su boca, lo más mínimo que usted ha pensado, Él ya lo sabe. Sea bueno, sea malo, Él lo conoce, hermano. Entonces, mire qué tremendo. Y si usted está, como dijéramos, en una iglesia, ¿verdad? Participando, escuchando la palabra, aprendiendo. Y sabe, tiene el conocimiento, ya se le dijo, se le advirtió, se le exhortó, ¿verdad? Y entonces, ¿y usted sigue haciéndolo? Dígame, dice el Señor, ay, mi hija. Estás siguiendo a la iglesia, escuchar la palabra, estás en mi casa, estás en el templo y todavía no has entendido, no has comprendido lo que yo te mando. Miren. Entonces, te vas a quedar, nos dicen, te vas a quedar, atiende mi llamado, atiende mi palabra. Todavía es tiempo, todavía es tiempo. Pero veamos que nos dice la siguiente palabra del Señor en la primera carta de Timoteo, también en el capítulo 4, en el versículo 16. Y la palabra del Señor dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, dice, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mire qué lindo. Ten cuidado de ti mismo. Que tengamos cuidado de nosotros mismos, hermanos. Porque como les estaba diciendo yo la otra vez, el que crea que está firme,
Mire que no caiga, dice la palabra de Dios. Si yo creo que estoy bien, ¿verdad? Puesta en los caminos de Dios y me siento bien segura y bueno, y ando, ¿verdad? Y ten cuidado de mí misma. Tengo que tener cuidado de mí misma. Porque como decíamos nosotros antes, escuchaba yo ese dicho de que hasta la sombra nos puede engañar muchas veces. Nuestra misma sombra nos engaña. Hay veces nos pegamos unos grandes sustos nosotros mismos con nuestra sombra. Porque según yo va por aquí, de repente veo la sombra por allá y digo yo, ay Dios mío. Pero entonces tengamos cuidado de nosotros mismos, hermanos. Porque si nosotros creemos que estamos firmes, que estamos en lo correcto, que estamos haciendo lo correcto, ¿verdad? De parte de Dios, tengamos cuidado de no caer y tengamos cuidado de la doctrina, dice la palabra de Dios, de aquella palabra que va a salir de nuestra boca para otra persona, de aquello que nosotros estamos expresando de parte del Señor. Dígame usted. Entonces yo no puedo venir aquí a darle una doctrina diferente, una palabra distinta, que no sea la palabra que viene de parte de Cristo. Entonces debo de tener mucho cuidado con la palabra que yo vengo y le doy. ¿Por qué? Porque una palabra que no sea de parte del Señor viene después en contra de mí. El Señor me va a juzgar por esa palabra, porque en vez de ayudar, en vez de exhortar, en vez de instruir, de guiar a los caminos de Dios, los puedo llevar a un camino distinto. Entonces, ¿sobre quién va a caer eso, como dice la palabra de Dios? Va a caer esa sangre sobre mí por no haber dicho la palabra correcta, por no haber dado la instrucción correcta en el tiempo que tenía que haber sido. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su palabra en mano. Así que debo de tener, como persona que hablo la palabra de Dios, debo de tener mucho cuidado con la palabra que yo vengo y doy y de la manera que la doy. Porque debo de hacerlo con paciencia, no desesperándome y dando una sana doctrina, una sana enseñanza, una doctrina correcta de parte del Señor, la que viene en la palabra de Dios, la que es la instrucción de vida, la que nos va a llevar a la vida eterna. Porque mira aquí lo que dice, hermano. Así como yo vengo y les reprendo a ustedes, les exhorto, ¿verdad? Que busquen de Dios y todo. Asimismo, esa palabra dice, me ayudará a mí misma a salvarme. Y a los que me escuchan. Porque primero, como yo les he dicho a ustedes anteriormente, esta píldora la tomo yo. Esta píldora me sana el alma primeramente a mí. Hace su trabajo, hace su función, me va instruyendo, me va enseñando, me va corrigiendo, me mantiene, como dicen, con energía, alerta, decidida a seguir adelante. Y asimismo, tengo que venir y ver de que esta palabra haga el mismo efecto en ustedes. Pero así como estoy yo en el camino que quiero mi salvación, así también a los que me escuchan. Quiero ese mismo camino de salvación para todo aquel que escuche la palabra de Dios, todo aquel que diga, sí, yo necesito ayuda de parte de Dios, necesito cambiar mi vida, necesito rectificar todo aquello que yo sé de que está en un camino incorrecto. Así como a mí, el Señor me salvó, me liberó, me quitó todo yugo, me quitó toda cadena, toda esclavitud de parte del enemigo. Así mi corazón desea que ustedes también encuentren la libertad, que sean salvos, que sean sanos de sus corazones, que sean libres y que puedan abrir también sus labios, que puedan hablar la bienaventuranza, las buenas nuevas de nuestro Señor. Así como el Señor puso en mi corazón su palabra para venir y darla a todo aquel que quiera recibirla. Asimismo yo deseo, hermanos, que ustedes también poco a poco esta píldora le vaya sanando su alma y vayan ustedes entendiendo la palabra de Dios, vayan entendiendo todo aquello que Dios quiere hacer en sus vidas y todo lo que les quiere dar. Solamente en Él lo encontramos, hermanos. No deje engañar su corazón de las mentiras de Satanás.
Busque la palabra de Dios, instrúyase y asimismo usted va a ir encontrando la paz que su alma anhela. Y sigamos adelante, porque Cristo viene pronto, no lo olvidemos. Cristo viene pronto por su iglesia, por todo aquel que esté con su lámpara llena de aceite encendida. Y la lámpara con aceite es la palabra de Dios y la oración, hermano. No nos cansemos de leer su palabra, de instruirnos, de alimentarnos, de llenar nuestra lámpara de aceite y mantenernos velando y orando en todo tiempo, hermanos. Así como las vírgenes, ¿verdad? Como las vírgenes prudentes. Yo les animo, hermanos, a que sigamos siempre en la búsqueda insaciable de Dios, de nuestro Señor Jesús, para que vayamos día con día conociéndole más, instruyéndonos y sigamos en sus caminos, en el camino que es la verdad y la vida. Gracias, hermanos. Muy buenas tardes. Bendiciones. Amén.